Bienvenidos de vuelta al análisis. Está listo el primer acuerdo para indemnizar a la familia de un sargento de policía que fue víctima de una ejecución extrajudicial. Ocurrió en 1991. El hecho se logró por un acuerdo entre el gobierno y la Comisión de la Verdad, que desde su creación ha investigado 180 casos de violaciones a los derechos humanos cometidos entre 1984 y 2008, esto en el Ecuador, determinando que existían alrededor de 450 víctimas. Esto se da en medio de las críticas que un ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ha efectuado en días pasadas en contra de la Comisión de la Verdad. El tema lo hablamos ahora. Ledy Zúñiga, ministra de Justicia. Señora ministra, buenos días, bienvenida a este espacio. Se ha dado ya finalmente este primer acuerdo de reparación de víctimas. La idea es indemnizar a la familia de este sargento que sufrió una ejecución extrajudicial en 1991, precisamente cuando este señor iba a testificar y a dar su versión sobre la desaparición de los hermanos Restrepo, un hecho realmente dolorosísimo que debemos recordar en nuestro país. Pero más allá de eso, ha pasado mucho tiempo y recién se firma un acuerdo de reparación de víctimas. Bueno, gracias Marcela por la invitación. Efectivamente, desde el trabajo que inició haciendo la Comisión de la Verdad creada por la voluntad política de este gobierno, en el que se determinó la existencia de más de 450 víctimas de desapariciones forzadas, de ejecuciones extrajudiciales, de torturas y demás violaciones de los derechos humanos, con la implementación de esta comisión, que vuelvo y repito, fue una voluntad política de este gobierno, pero también con la emisión de la ley de reparación de víctimas, logramos ahora ya empezar el proceso de reparación integral. Este compromiso del gobierno nacional con la verdad, con la justicia, con la no repetición, ahora se ve ya realmente efectivo dentro de este proceso de reparación que hemos iniciado con el Ministerio de Justicia y la Defensoría Pública. La idea justamente es que mientras se van investigando estos casos, porque obviamente también la respuesta a esto tiene que ser la justicia. Hay que investigar, tal como lo está haciendo la Fiscalía General del Estado, investigar para determinar las responsabilidades de quienes han cometido estos graves actos violatorios de los derechos humanos, pero una parte importante también tiene que ver con la reparación. Por ello ahora, señora ministra, tanto en este tema de la reparación, de la indemnización, cuando ya se conocía desde hace mucho tiempo precisamente cuáles fueron los resultados de esta comisión. Claro, los procesos de acuerdos son realmente mesas en las que nos sentamos con las víctimas. Nosotros no podemos poner un valor a la vida, un valor a la dignidad. Entonces, estas mesas de negociación con las víctimas que vienen trabajándose ya desde la Defensoría del Pueblo, porque la Defensoría del Pueblo ha atendido cerca de 200 víctimas ya en lo que es reparación inmaterial, es decir, las disculpas públicas, atención psicológica, y al Ministerio de Justicia le corresponde la reparación material. Esto no se puede hacer de un día para el otro. Ha tenido que presentarse la ley, después de la ley nosotros hemos emitido el reglamento y finalmente, con base a los argumentos y a los parámetros que tiene el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, hemos establecido ya este reglamento que nos permite establecer los procesos de reparación, de indemnización. Aunque esto no sella de todas formas ese dolor de las víctimas, ayuda de cierta forma a cerrar este capítulo tan doloroso como el caso del sargento Rodríguez, que fue el primer acuerdo. Tenemos ya 20 más, que ya hemos llegado a acuerdos con los familiares, estamos ya por formalizarlos, pero era importante justamente destacar este trabajo de la Comisión de la Verdad. Rechazamos rotundamente que se quiera decir que el trabajo de la Comisión de la Verdad, un trabajo de compromiso con la justicia, con la no impunidad, con la reparación, tenga que ver con un tema de venganza hacia algún grupo. Supongo, ministra, que se refiere usted a las declaraciones del ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que precisamente él ha señalado claramente que desde la creación de la Comisión de la Verdad habrían cambiado las relaciones que hasta ese entonces, según él decían, eran normales entre militares y gobierno. ¿Eso sucedió? Es decir, lo que se buscó también desde el gobierno al crear la Comisión de la Verdad fue una especie de venganza. Mire, nosotros tenemos que rechazar, como le decía, rotundamente este tipo de afirmaciones. La creación de la Comisión de la Verdad se da en el 2007. Entonces, que desde el 2007 iniciaba el proceso de venganza. En todos los países de la región, en la gran mayoría, existe comisiones de la verdad. Estos hechos no pueden quedar en la impunidad y, como le decía, no se puede considerar a la justicia, a la no impunidad, como venganza. Cualquier persona que sea responsable de una desaparición forzosa, de una ejecución extrajudicial, de torturas, sea quien sea,
tiene que, obviamente, ser sancionado por la ley. La justicia debe imperar. Ministra, el ex jefe del Comando Conjunto también se refería a la Comisión de la Verdad y decía que ha deteriorado un poco la relación con el gobierno porque, entre otras cosas, el gobierno tiene dentro de sus filas a subversivos. Se refería a ex miembros de Alfaro Vive Carajo. Mire, el porcentaje de víctimas que están establecidos dentro del informe de la Comisión de la Verdad que pertenecían a este grupo es alrededor del 20%. Hay víctimas menores de edad. ¿Cuál es la diferencia de que esas personas no tengan acceso a que se respeten sus derechos humanos? Nosotros, como un país que respeta y los derechos humanos, no podemos permitir ese tipo de afirmaciones. Todos tenemos derecho a la verdad, todos tenemos derecho a la justicia. Aquí no podemos permitir que queden en impunidad hechos, como le decía, de torturas, desapariciones forzadas, de ejecuciones extrajudiciales. No lo podemos permitir. Debemos rechazar enérgicamente que se quiera politizar el trabajo de la Comisión de la Verdad. Y no le digo yo, estuvimos con los comisionados. Dígale eso, pues, a la familia de los hermanos Restrepo, que han estado todos estos 30 años sufriendo por la pérdida de sus hijos. Dígale que es un tema de venganza al padre de los hermanos Restrepo el que la Comisión de la Verdad se haya creado para justamente sancionar a los responsables. Ahora, establecer estas diferencias, ciertamente, como usted manifiesta, no fue el objetivo de ninguna manera. El objetivo fue ver cuáles han sido las personas en el Ecuador durante este periodo de tiempo que han sufrido violaciones y vulneraciones a sus derechos humanos. Pero siempre se ha preguntado también por qué la Comisión de la Verdad se creó únicamente para investigar determinado tiempo, de 1984 a 2008. Eso quiere decir que de 2008 a esta parte no ha ocurrido probablemente algún tipo de violación a los derechos humanos. ¿Por qué no una comisión que ha aportado tanto para esclarecer la verdad de los hechos no continúa, por ejemplo? Como usted conoce, la Fiscalía General del Estado tiene una unidad justamente de la investigación de este tipo de delitos. Entonces, si cualquier persona tiene algún tipo de denuncia al respecto, hay que ir hasta la Fiscalía General del Estado. El que la comisión haya investigado los casos hasta el 2008 no obsta a que se puedan investigar otro tipo de vulneración de derechos humanos. Pero con toda seguridad yo le puedo asegurar, Marcela, que no han vuelto a repetirse ventajosamente en nuestro país hechos tan lamentables. Y la ciudadanía también debe esperar que esos capítulos de la historia no vuelvan a nuestro país. Ministra, hay un tema importante también que tiene que ver con lo que ocurrió ayer, la separación de la directora del Centro de Detención Provisional del Inca, aquí en el norte de Quito, y el jefe de seguridad por el uso de un sello de simbología nazi que se ponía a las personas para registrar el ingreso. Primero, inaudito. Segundo, ¿cómo no se dieron cuenta de algo así? Ahí estamos viendo precisamente ese sello. Y tercero, de acuerdo a las declaraciones de Ernesto Pazmiño, defensor público, esto no se lo hizo desde la semana pasada. Venía hace un año poniéndose ese sello a aquellas personas que ingresaban al CDP. ¿Qué pasó? Marcela, yo quiero ser muy clara en este tema que, como usted lo dice, es inaudito. Nosotros como Ministerio de Justicia rechazamos este tipo de prácticas. Por eso no podía caber otra sanción que no sea la destitución como mínima sanción a estas personas que deliberadamente estaban usando estos sellos que no son autorizados por el Ministerio de Justicia. En ningún momento nosotros hemos autorizado. Esto es una vulneración también a los derechos humanos y por ello, como le decía, la destitución era la mínima sanción. Ahora, estamos investigando, porque esta negligencia, ¿no es cierto?, puede deberse efectivamente a una falta de cultura general total o simplemente a un hecho premeditado. Lo estamos investigando. De todas formas, nosotros rechazamos este tipo de hechos. Nosotros, como Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Cultos, no podemos permitir que se marque de esta forma a las personas. Vamos a implementar de inmediato todo un sistema que reemplace este tipo de uso de sellos y, como le digo, tanto el jefe de seguridad del Centro de Detención Provisional como la directora del centro, responsables del centro, al no percatarse por negligencia, por ignorancia o por un acto que estaba ya premeditado, han sido sancionados y vamos a continuar las investigaciones. Rechazamos además las denuncias que quieran hacer queriendo dañar la imagen institucional. Esto nunca estuvo autorizado por el Ministerio de Justicia y nosotros somos los primeros en repudiar el uso de estos hechos. Ministra, gracias por su comparecencia, por este diálogo aquí en este espacio. Muchas gracias, Marcela. Un buen día para usted. 7:24. Daniel.